Una vez más, la patria me duele dentro de mí y me sufre, porque así soy. Tal vez sería otro más locuaz, perseverante y genial, pero confundido de mi encuentro, que no soy lo que pude ser si hubiese nacido en un momento de mayor felicidad, de dicha suprema, cuando lloviera menos de lo que llueve ahora sobre San Salvador. Roberto Armijo, en la introducción de Pobrecito Poeta que era yo, de su compañero de generación, Roque Dalton. Roberto se puso muy alegre cuando llegó a nuestras manos el libro de Roque y que había escogido, Pobrecito Poeta que era yo, que había escogido ese poema. Roberto Armijo nace en Chalatenango, El Salvador, un 13 de diciembre de 1937, y desde muy joven mostró un gusto especial por la literatura y por su país, El Salvador. Y de ahí un comentario sobre los frijoles. Eso era su plato favorito, pero siempre acompañado del buen vino. Eso sí. Así compartiendo algunos comentarios, ¿no? Roberto es sin duda uno de los escritores que es representativo de esa generación que fue un parteaguas en las letras salvadoreñas, que fue la generación esta que integró junto con José Roberto Sea, Alfonso Quijadurías, que era el menor en ese momento, Manlio Argueta y él particularmente. Siendo un joven, se vinculó a los intelectuales del Círculo Literario Universitario, como Roque Dalton, Manlio Argueta, Tirso Canales, José Roberto Sea, entre otros. Estos formaron parte de un grupo denominado Generación Comprometida y bautizado con ese nombre por Ítalo López Vallecillos. Bueno, por un lado la poesía, ¿verdad? Era una generación poética que rompían con la tradición, pero quizás lo más importante de Roberto Armijo haya sido su estudio sobre Francisco Gavidia, sobre la identidad nacional. El Roberto Armijo preocupado por decir: hay un prócer en la literatura nacional. Armijo fue exiliado reiteradas veces por los gobiernos militares y se instaló en París gracias a una beca otorgada por la Universidad de El Salvador, entidad en la que se encontraba trabajando. Armijo regresó a El Salvador cuando se firmaron los acuerdos de paz. En su estadía en París, Armijo se vinculó al mundo académico francés y desarrolló una importante actividad intelectual y política en la década de los 80s, cuando fungió como representante del FMLN en Francia. Estamos celebrando el 20º aniversario luctuoso y acompañando desde nuestra oficina al amigo William Armijo, que es el de la gran iniciativa, y entonces estamos de regocijo para memorar en este momento a este gran escritor de la talla de Roque Dalton, de la talla de Alfonso Quijadurías, de un Roberto Sea y de tantos artistas, personajes que han dejado una huella en nuestra vida cultural salvadoreña. Su obra incluye poesía, como El libro de los sonetos, Cuando se enciendan las lámparas y La noche ciega al corazón que canta. También teatro, como Jugando a la gallina ciega, y novela como El asma de Leviatán, aunque el género por el que fue más reconocido es el ensayo, como Rubén Darío y su intuición de mundo, Francisco Gavidia y la odisea de su genio, o T.S. Eliot, el poeta más solitario del mundo. Bueno, de Roberto Armijo se pueden decir muchas cosas. Lo podemos entender primero como un poeta, sin duda es su personalidad esencial es la del poeta. En segundo lugar también está la del investigador de los temas de identidad, particularmente a partir de sus textos sobre la vida de Gavidia. Pero la obra de Roberto en términos ensayísticos es muy vasta. Buena parte de los trabajos que Roberto escribió mientras estuvo en Francia como profesor universitario son poco conocidos y él abarca muchos otros aspectos de la identidad latinoamericana también. Y hay un tercer Roberto, que es el Roberto, dijéramos, el Roberto transnacional, el Roberto del exilio, el Roberto que está teniendo siempre como punto de referencia de su ombligo emocional El Salvador,
y está viviendo en, dijéramos, una de las grandes mecas de la cultura occidental como es París. Pero es un hombre que no pierde su arraigo, es un hombre en ese sentido transnacional, que vive aquí y vive allá. Nosotros leíamos a Nicanor Parra y los versolibristas y todo eso, pero en Roberto encontramos al ensayista, al preocupado por estudiar a T.S. Eliot, a estudiar a Seferis, a Cavafis. Por Roberto es que conocimos muchos literatos griegos, gracias a Roberto Armijo. Entonces, a través de nosotros conocíamos a Nicanor, a Neruda y todo eso, pero gracias a Roberto Armijo, gracias a sus ensayos, es que pudimos entender mucha literatura soterrada por temas ideológicos o geográficos, ¿verdad? Roberto Armijo falleció el 23 de marzo de 1997 como resultado de un cáncer. La voz de Armijo será recordada como la voz lírica de su generación y quien inspiró a otros poetas, escritores y ensayistas salvadoreños y de otras latitudes. Cuando Armijo vino a El Salvador, la primera vez que volvió después de la posguerra, tuve la suerte de encontrarlo porque teníamos amigos comunes y habíamos mantenido alguna conexión en los años anteriores a su regreso, que fue un momento muy emocionante. Y yo tuve la suerte de llevarlo en mi propio carro a un encuentro célebre que tuvieron con Álvaro Menéndez Leal en su casa de los Planes de Renderos. Fuimos 2 veces a la casa de Menéndez Leal con Roberto, fuimos a tomarnos algunas cervezas también a la Zona Rosa, a la Ola Betos. Luego Roberto volvió a Francia y bueno, ocurrió lo que ocurrió, tuvo esa muerte triste y estuve presente en sus exequias que tuvieron lugar en un auditorio de la Universidad Tecnológica. Entonces tengo esa memoria muy fresca de Roberto y ahora que se está celebrando este aniversario de su deceso, pues no quería dejar de estar presente.